Gloria a Dios. Quiero compartirles algo hoy que creo que los bendecirá y los ayudará a ver a su Padre Celestial de otra manera, a tener un mayor aprecio por nuestro Señor Jesús y tener oraciones respondidas en su vida. Intentaré, por la gracia de Dios, de destruir todo pensamiento erróneo en su mente, especialmente en el área de la oración. La iglesia ha sufrido tanto por falta de oración. Y aún más, tienen gente en la iglesia, en la cristiandad, diciéndole a la gente, la razón por la que Dios no contesta tu oración es por esto, y ponen tantas cargas y obstáculos en el camino que la gente deja de orar. Porque si Dios va a encontrar fallas en mí cuando oro, ¿cómo puede responder mi oración? Mejor no oro. Y la gente tiene ideas diferentes. Todos aún recuerdan cuando yo prediqué un mensaje llamado ¿por qué orar? ¿Por qué orar? Si Dios lo sabe todo. ¿Por qué orar? Si Dios lo sabe todo. ¿Cierto? Y la cosa es esta. Este tipo de razonamiento, de pensamiento equivocado, de creencia equivocada, hará que no ores porque dices, Dios conoce todas mis necesidades de todas formas. En Mateo 6, en el Sermón del Monte, Jesús enseñó sobre la oración. Vean aquí, Él dice, no sean como los gentiles, la gente que no conoce a Dios, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Y por este razonamiento, la gente dice, oye, mi Padre lo sabe. Dios conoce todas mis necesidades antes de pedírselo. ¿Para qué orar? Pero el siguiente versículo dice, ustedes deben orar así, porque el Padre conoce sus necesidades. Ustedes deben orar así. No dijo, entonces ustedes no deben orar así, ni dijo, por esto no oren. Al contrario, dice, porque su Padre conoce sus necesidades antes de que se lo pidan. Ahora pidan. Entonces es así, ¿lo quieres? Si lo quieres, tienes que demostrarle a Dios que lo quieres, boca abierta, manos abiertas. Eso es oración. En 3 de Juan 2 vimos esto la semana pasada. Juan, siendo anciano, el hombre que se apoyó en el regazo de Jesús cuando era adolescente, uno de los 12 discípulos, el que llaman el discípulo a quien Jesús amaba. Aquí, él es un anciano, es uno de esos discípulos más longevos. Nunca lo martirizaron. Por cierto, murió en su vejez. Pasó a estar en Jesús. Entonces, siendo anciano, él escribió las epístolas de Juan, ¿verdad? También escribió el Evangelio de Juan. Todos lo conocen, pero estas son las epístolas, 1, 2 y 3 de Juan. En 3 de Juan, él está en su final. Puedes decir que el último es el libro de Apocalipsis, pero en este momento sabe cuál es la voluntad de Dios. Y sin embargo, Juan, que ya es anciano, que ha caminado con Jesús por tantos años, que conoció el corazón del Señor, porque apoyó su oído en el corazón de Jesús, conoció el Urim y Tumim, las luces y las perfecciones, y esto es lo que dijo, amado, nos llama amados. Tiene razón, solo está hablando con creyentes, no los del mundo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. No solo eso, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahora, ¿a quiénes les está escribiendo? ¿Sus almas ya están prosperando? Sí. Así como tu alma prospera, está en tiempo presente, lo que significa que sus almas ya están prosperando, pero oró. No es automático. ¿Él oró o qué? Para que tengas salud, así como tu alma prospera. Y noten que salud y prosperidad, en este versículo, vinieron de los labios del hombre que conocía el latido del corazón de Dios. Aquí, lo principal es esto. Lo primero que quiero demoler en su mente es, si Dios lo sabe, ¿por qué orar? Y si mi alma está prosperando, voy a la iglesia todos los domingos, escucho los sermones del Pastor Prince y leo sus libros. Mi alma está prosperando. Sí, pero a veces hay un obstáculo, ya sea un obstáculo satánico o lo que sea. Oren, oren. Padre, en el nombre de Jesús, mi alma está prosperando. Gracias por eso. Ahora haz que mi salud prospere. Hazme prosperar en todos los aspectos de mi vida, Señor. Y oro por mis hijos, Señor. Haz que prosperen, Señor. En el nombre de Jesús, en sus estudios, en todas las demás cosas que hacen, haz que prosperen. Concédele sabiduría, Señor. ¿Con qué frecuencia oro eso, pastor? Ora y sigue orando. La Biblia usa la frase, sigue pidiendo. Jesús dice en el Sermón del Monte, sigue pidiendo, del griego original. Sigue pidiendo y recibirás. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando, la puerta se abrirá.
El año de la puerta abierta. Pide y se te dará. Busca y encontrarás. Toca y se te abrirá. Ora. No tienen porque no piden. Si vemos la Biblia, tiene muchas referencias, ¿cierto? Además del hecho de que Jesús oraba todos los días, se levantaba temprano en la mañana, tenía un día muy ocupado hasta muy noche. Por la noche la gente seguía trayendo a los endemoniados y a los enfermos, y los sanó a todos. Sin embargo, se levantaba temprano en la mañana, prioridad número 1, oraba. Si Jesús debía orar, ¿cuánto más tú y yo? ¿Cierto? Ahora, llegaré a otro pensamiento erróneo que tenemos. Pastor Prince, tenemos que orar mucho. Llegaremos a eso. ¿Saben? ¿Por qué no llegamos a eso ahora? ¿Quieren? Es interesante que Jesús nunca condenó las oraciones breves, pero hay más de una declaración en la Biblia donde Jesús condenó la falsedad. Él dijo a los fariseos, ustedes hacen oraciones largas. Una de las mejores oraciones que Jesús hizo fue en la tumba de Lázaro. Antes de que Lázaro resucitara, miró hacia arriba y dijo, Padre, empieza a contar. 1, 2, ¿listos? Ahora, Padre, te doy gracias porque me has escuchado y porque me escuchas siempre. ¿Cuánto duró? Unos segundos. Y miro dentro del sepulcro. ¡Lázaro! ¡Ven fuera! Por cierto, eso es español. En hebreo, arameo, es aún más corto. Cumí, una palabra. ¿Vieron? Todas las oraciones de Jesús son cortas. De hecho, cuanto más corto oramos, más grande es Él. Estamos diciendo, tú lo eres todo, Señor. La gente dice, esta situación es dura, debo orar mucho. Tengo que orar mucho, lo siento, amigo, esta vez debo orar mucho. Y es mejor que ores mucho. Déjame decirte esto, oras duro, oras suave. No se trata de ti. ¿De acuerdo? Es aquel a quien le estás orando. Amén. La Biblia dice, Jesús dijo en Mateo 6, no sean como ellos. Lo vimos hace un momento, vean el contexto de esto. Versículos antes de este, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro, dice Jesús, que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve en lo secreto, ¿cómo te recompensará, iglesia? ¿Él te recompensará cómo? ¿También en secreto? Dilo. Grítalo. Abiertamente. Abiertamente. Y al orar, vean esto. Y al orar, no hablen vanas repeticiones como hacen los gentiles. No uses vanas repeticiones como lo hacen los paganos, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. La gente tiene esta idea de que sus muchas palabras finalmente moverán a Dios. No, escuchen, Dios fue movido a darnos el regalo más grande, mucho antes de que alguien le pidiera que enviara a su Hijo. ¿Cierto? Y ese fue el mayor regalo. Ese fue el mayor regalo, la mayor bendición. ¿Están escuchando? Ahora, aquí dice, y al orar no hablen por hablar, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Siguiente versículo. No sean como ellos, porque su Padre lo sabe. Haz que tu oración sea simple. Si la respuesta no llega, persevera en la oración. Sigue pidiéndole a Dios, pero no pidas desesperadamente, como si Dios necesitara ser presionado. Cada obstrucción, cada falta de manifestación, es una guerra en proceso. Sigue pidiendo, porque conoces a Dios. ¿Puedo oír un buen amén? Recuerda esto acerca de Dios. Él es un buen Dios, ¿cierto? Y una de las cosas que puedes pedirle a Dios es sabiduría. Miren esto. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. No sabes por qué orar. Esta es una oración que Dios te da. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que la pida a Dios. Algunos nunca orarán esta oración porque saben que la obtuvieron. Puedo verlo. Algunos actúan como si ya la tuvieran, pero esta palabra pedir es constante, presente, activo, imperativo. Por cierto, esto es imperativo. Dios no dijo si te falta sabiduría. Depende de ti si la pides. Es imperativo. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídesela a Dios. ¿Qué hace? Pídesela a Dios, no a tu pastor. Que pida a Dios, quien da a todos generosamente y sin menospreciar a nadie. Y le será dada.
Ahora, generosamente, sin menospreciar, generosamente, sin reproches. Quiero darles esto rápido. Ya no uso el presente, ni diré más. En griego, solo traduciré lo que dice el griego muy rápido. Aquí dice, Dios da a todos generosamente. La palabra da está en presente del participio activo que significa dar constantemente. Dios está constantemente dando. Te digo que Dios está dando más de lo que estás recibiendo. Y la frase sin reproche, Él da a todos constantemente, y Él da generosamente y sin reproche. Esta es una palabra en griego. Sin reproche es una palabra en el griego que significa sin encontrar fallas. Y, por cierto, sin reproche, aquí en el griego también es presente activo del participio, lo que significa constantemente no encontrar fallas. Dios es un Dios que da constante y generosamente y constantemente nunca encuentra fallas. ¿Ese es el Dios que tienes en tu mente? ¿Ese es el Dios con el que creciste? Dios es un Dios que constantemente no encuentra fallas. Y venimos a Dios y tengo que destruir esto. Número 1, acabamos de destruir el primero. ¿Por qué orar? ¿Cierto? Si Dios lo sabe todo, ¿por qué debería orar? Número 2, si oro mucho, Dios escuchará mi oración. Destruimos eso, ¿verdad? Número 3, el tercero es que, si vengo a Dios, de nada sirve. Dios me conoce, Él puede ver con sus ojos perfectos. Él puede ver muchas faltas en mí. Escucha, Dios constantemente no encuentra fallas en ti. ¿Por qué? Porque todas tus faltas Dios las imputó a Jesucristo cuando Él cargó con tus pecados en la cruz. Y toda la bondad y los méritos y la dignidad y la justicia de Cristo, Dios las imputa a tu cuenta. Este es el Evangelio. Esto no es religión, esto es el Evangelio. Amén. Cerraremos con un versículo. ¿Están conmigo? ¿Están aprendiendo? Muy bien. Miren este versículo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habría de darnos generosamente también con Él todas las cosas? Número 1, la primera parte. El que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Quién es Él? El Padre. El que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Quién es este Hijo? El Hijo que Él ama. Jesús agradó al Padre como ningún otro hombre jamás, porque vivió como hombre. Él agradó a Dios como hombre, aunque Él es completamente Dios. Y el Padre dice, este es mi Hijo amado. ¿A quién entregó Dios? ¿A quién no escatimó Dios para poder ser perdonados? El Hijo que Él amó. Piensen en esto. Si Dios nos dio ese gran regalo cuando éramos enemigos, ahora que estamos reconciliados, y somos como Abraham, amigos de Dios, ¿cómo no nos dará los regalos menores? ¿Están entendiendo? ¿Podemos sacar un poco más? Miren la palabra gratuitamente. Esa palabra que nos dice, la forma en que Dios da, la manera en que Dios da, es sin precio, es sin cargo. Ahora, si Dios fuera obligado a dar, no usaría la palabra gratuitamente. Si algunos de ustedes merecen los dones y las bendiciones, Dios no puede usar la palabra gratuitamente. Dios tendría que hacerlo obligadamente. Dios tendría que hacerlo a regañadientes. Pero no, Dios no le debe nada a nadie. Él es libre de dar a quien quiera dar. Amén. Y entonces, ¿cómo lo recibes? Sin precio. Si dices, pero debes ser obediente, todos quieren ser obedientes, pero Él no espera que tú seas obediente, porque si la obediencia fuera el criterio, ya no sería gratuitamente. Toda la gente que vino a Jesús ni siquiera eran salvas, fueron sanados gratuitamente. Gratuitamente, todos los que lo tocaron sacó poder. Superman no le llega a los talones. Todos se curaron, les hablo en serio, el poder salió de Él y los sanó a todos gratuitamente. Gratuitamente. Ahora no dice, en tiempo pasado, el que no escatimó, también no habrá de darnos generosamente todas las cosas. No está en tiempo pasado, ¿de acuerdo? No dice que es en el pasado, no dice, el que no escatimó también gratuitamente dio en pasado. No dice, dio, ¿cierto? Aunque es verdad, Dios nos ha dado todo cuanto nos dio a Jesús. Pero esto no es lo que dice el versículo. Este versículo dice, ¿cómo no habrá? Díganlo. ¿Sabes qué sabrá? Tiempo presente y tiempo futuro. Quiere decir que de ahora en adelante, si Dios nos dio a su Hijo, les digo que de ahora en adelante, ¿cómo no? En presente y en futuro, por los siglos de los siglos, Dios siempre mostrará y se manifestará a sí mismo como el único gran dador.
Nos da esperanza para ahora y para el futuro. No es un tiempo pasado. Sí, Él nos ha dado gratuitamente en pasado. Sí, pero esto no es lo que este versículo dice. Habla sobre el futuro. Cualquier urgencia a la que te enfrentes, está esto. ¿Verdad? Se acabó mi tiempo. ¿Me dan 5 minutos? ¿Me dan 5 minutos? Tengo un versículo más que tengo que compartirles. Y luego haremos un experimento en el cierre. ¿Listos? Solo 2 versículos, ¿de acuerdo? 2 versículos. ¿Saben por qué? Van juntos. Miren este versículo. Primer libro de Crónicas 4, 2 versículos, ¿sí? ¿Están listos? Digan Jabez. Digan Jabez. Su nombre significa dolor. ¿Qué nombre para nombrar a tu hijo? En esos días, cuando daban a luz, le ponían nombre al hijo basados en eventos que sucedieron durante ese tiempo o algo significativo en la familia. Obviamente la madre lo parió con dolor. Nos dice que Jabez fue más importante que sus hermanos. Cuando su madre le puso ese nombre, Jabez, en hebreo, Yabetz, que quiere decir dolor, dijo, con aflicción o dolor, lo he dado a luz. Pobre chico, creció siendo llamado, oye, dolor, ya levántate. Hola chicos, estoy con dolor. Cuidado, chicos, viene el dolor. Cuando lo cargaban, era un dolor en el cuello, siendo un niño pequeño. Tengo tantas ideas ahora. En fin, estás perdiendo mi tiempo, Pastor Prince. Ok, miren esto. Era más importante que sus hermanos. Hay gente que nos dice, y con esto termino, encontrarás amigos que te disputarán este sermón, porque vienen de entornos donde te dicen, es egoísta pedir cosas para ti mismo. ¿Cómo puedes pedirle a Dios que te prospere? ¿Cómo puedes pedirle a Dios que te proteja del mal? El mal está ahí. A algunas personas las toca, a otras no. Es como la suerte en el casino. Nadie lo sabe. Cristianos hablando así. Nunca lo sabrás, nunca lo sabrás. La salud depende de tu ADN. No del Señor. Cristianos hablando así, están diciendo, no tienes derecho. Y de todos modos, aquellos que oran para ellos mismos, por su salud, por su prosperidad, por su familia, son todos egoístas. ¿Es verdad? Vean esto. Esta es la oración de Jabez. Y el Espíritu Santo consideró conveniente registrar esto. Cerraremos con esto. Le rogó Jabez al Dios de Israel, bendíceme. Cuenten cuántas veces usa el yo, el pronombre personal. Bendíceme y ensancha mi territorio. Ayúdame y líbrame del mal para que no padezca de aflicción. Mucho para mí. ¿Escucharon? Y Dios le concedió lo que había pedido. Dios. La palabra Dios está solamente 2 veces en el versículo. 2 veces, yo mimé 5 veces, superado en número. Pero ¿sabes lo que Dios dice de esta oración? Dicen que cuando oramos por la salud y nuestras cosas, somos egoístas. Dios llama a Jabez, versículo 9. Jabez era más importante. ¿Por qué luchar por ello? ¿Por qué engañar por ello? ¿Por qué hacer fraudes por ello? ¿Por qué en tu búsqueda del éxito pisas a otras personas? ¿Por qué hacer ese tipo de cosas cuando puedes pedírselo a Dios? Él era más importante. La palabra importante es la palabra gloria, kabod en hebreo. Tenía peso en él. Él tenía la gloria. Oye, Dios dice que cuando hagas oraciones como esta, serás más importante que las personas que no lo hacen, porque los que no oran para que Dios los proteja del mal, que Dios los bendiga y amplíe su territorio, eso es prosperidad. Adivinen qué, ellos harán la ampliación solos. Aquellos que no le piden a Dios que los proteja del mal, están llenos de miedo y preocupación, y sus familias están llenas de miedo y preocupación. ¿Por qué? Porque nunca saben si Dios los protegería o no los protegería. Esa no era la actitud de Jabez. Si Jabez hizo esta oración y Dios dice que es más importante por hacer esta oración, yo voy a hacer esta oración. Ahora este experimento, cerraremos con él. ¿Están listos? Vean cuánto dura esta oración. Pon el cronómetro ahí. Ahora, pon la oración. Ya está allá arriba ahora. Muy bien, toda la oración está ahí ahora. Para aquellos que piensan que esta fue una oración que cambió la vida.
Cambió la vida de Jabez. Y su historia aparece solo en 2 versículos. Muy bien, Dios le concedió lo que pidió. ¿Concederá Dios oraciones largas con muchas palabras? ¿Están listos para orar? No se apresuren, ¿de acuerdo? Tómense su tiempo. Síganme ahora. ¿Listos? ¿Temporizador listo? Todos empiezan a decir: bendíceme y ensancha mi territorio. Ayúdame y líbrame del mal, para que no perezca en mi aflicción. Vaya, no planeé eso. No sabía cuánto tiempo sería, pero 15 es un buen número. 15 es el número del descanso. Buen número. Pero si haces ese tipo de oración, encontrarás que ese número solo es para decirte que algunas de las oraciones más poderosas, oraciones que cambian la vida, oraciones que cambian el destino, son oraciones que son simples. Ora con fervor, con fe a aquel que da constantemente, quien probablemente se alegra de que alguien pida. En la tierra todo el mundo está tan ocupado haciendo y trabajando para sí mismos, para producir para sí mismos. Dios encontró a un Joseph Prince. Dios te encontró. Pon tu nombre allí. ¿Qué le pides a Dios? Amén. Y no permitirá que los pensamientos de la carne o del diablo digan: vamos, usa tu cabeza. Ya se acabó. Vamos, usa tu cabeza. ¿Cómo puede Dios sanar el cáncer? Vamos, usa la cabeza. El problema es que estás usando la cabeza. ¿Cierto? Y por eso David cortó la cabeza de Goliat. A muchos enemigos de Israel les cortaron la cabeza, ¿lo sabes? Una dama tomó un clavo y un martillo y aplastó al general, que en realidad era el enemigo de Israel. Se quedó dormido en su tienda. Estaba muy cansado. Ella lo hizo dormir con leche. Mientras dormía, ella le aplastó su cabeza. Toda la victoria se la dieron a una mujer. Escucha, iglesia, este es tu mayor problema. Ve a tu vecino y di: ¿el tuyo es bastante grande? Vamos, iglesia. Dios te da generosamente. Dios constantemente da. Y constantemente nunca encontrará fallas. Dale alabanza, dale gloria. Él es un buen Dios. No escatimó ni a su propio Hijo, al Hijo que ama, sino que lo entregó para todos nosotros. ¿Cómo no?